doy tiempo para preguntas y respuestas. Algo que yo quisiera es que todos puedan, o el que tenga dudas pueda preguntar, se sienta libre, no tenga ningún temor. Esto, las preguntas no me asustan y lo mejor que nos puede pasar es que todos salgamos aquí pues orientados con una respuesta clara y una idea clara sobre el tema. Así que estoy muy contento de que hayan venido con nosotros a este tema y que podamos hoy salir de aquí edificados. Bueno, después yo creo que no vamos a tener tiempo de poder un poco de presentarnos y saber de dónde viene, porque sí me interesaría saber por qué quizás vinieron a este tema, qué le atrajo de este tema, qué dudas o por qué si está sintiendo alguna inclinación sobre Israel, pues como decíamos al principio, soy misionero a los judíos, Dios me llamó a trabajar entre los judíos. Desde edad muy pequeña, mi nombre es Rolando Muñiz, bueno, desde que nací, ¿no? Me quedo ahí, mi nombre es Rolando Muñiz, y desde pequeño, en una semana de la juventud de la iglesia, una vez que un verano vino un pastor y nos instó a orar por Israel, nos pidió que oráramos por Israel. Yo regresé a la casa un poco con dudas de esto, le pregunté a mi mamá qué cosa era aquello. Ella me confirmó que sí, que deberíamos orar por Israel, que ella lo había aprendido de una misionera americana, se llama Helen, que trabajó muchos años en Cuba, amó a Cuba y así lo transmitió. Y así yo estuve orando por Israel de vez en cuando, el Israel de la Biblia, es lo único que yo conocía. Hasta que un día, gracias al Señor, llegó un misionero a Cuba buscando a la comunidad judía que hay en Cuba, y ahí nos hicimos contacto y él me invitó al ministerio. No fue fácil, yo no lo busqué, yo no lo deseaba inicialmente. Gracias, mamá. Yo no deseaba el ministerio, me negué, pero fue Dios quien lo confirmó y quien nos llamó al ministerio. Y así pues eh, empezamos a trabajar hace unos 20 años. Desde antes estábamos trabajando a medio tiempo, pero ya a tiempo completo desde el 2005, hace ya 20 años, predicando el Evangelio entre los judíos. Y bueno, hemos visto la mano de Dios, hermano. El pueblo judío puede salvarse. Amén. Y eso es importante. Amén. No han sido olvidados por Dios. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y dice la Biblia, al judío primeramente. Y también al griego. No podremos explorar todas las profundidades de eso, pero yo creo fielmente que toda iglesia debería tener un programa misionero y oración por Israel. Amén. Porque eso es lo que dijo el apóstol a los gentiles. Aquel que podía haber dicho, yo me voy a olvidar de Israel, yo no voy a recordar más a este pueblo. Dios me llamó para predicar a los gentiles, a reyes y de último a la casa de Israel. Él dijo primero, y así lo practicó cuando llegaba a un pueblo que hacía, siempre iba a la sinagoga, ahí predicaba el evangelio, ahí sufría, lo apedreaban, lo botaban, pero eso es lo que nos enseñó, y después a los gentiles. Así que yo creo que ese es el modelo que está en la Biblia, así lo creo yo, y dice al judío primeramente, lo dice claramente. Hemos tenido la bendición, no puedo decir nombres y cosas porque sé que algunos están grabando, qué bueno, porque hay un... no me, como esto está tan así... No, pero nada más es para grabación. Ah, para la grabación. Sí, Okay. Escuchamos ¿Sí me escuchan bien? Yo siento como que la voz no sale. No, es por el tratamiento acústico. El tratamiento acústico. Sí. No puedo dar nombres ni lugares porque por las grabaciones, que después no sé a qué lugar van a ir, y yo sí quiero seguir predicando en Cuba y en mi tierra. Pero hemos tenido la bendición de ver a muchos judíos convertidos y familias, esposos, testimonios lindos. Uno de los judíos más antiguos de la isla que huyó del holocausto, llegó hasta Cuba, él se convirtió al judaísmo. Y en su lecho de muerte, cuando fuimos al cristianismo, disculpe, se convirtió al cristianismo, del judaísmo al cristianismo. Que bueno, para eso tenemos a nuestra Biblia. Gracias, Señor, por darme esta preciosa Biblia. Ahí en su lecho de muerte nos dijo, Wally, pues me decía así, Wally, te encargo mi familia. Me dijo, háblale del evangelio. Y para la gloria de Dios, hoy 2 de sus 3 hijos ya han aceptado a Cristo. Amén. Y han abrazado también la fe. Así que son varios casos muy lindos, casos que no puedo contar con exactitud aquí frente a las cámaras. Casos donde hemos llegado a predicar a la familia y hay personas que con discapacidades que no escuchan, que no entienden, y ese día en que le hablamos del evangelio entendieron perfectamente y te respondían y hicieron una oración de fe por Cristo. Otros casos de personas llorando, decía, tú no entiendes lo que me estás proponiendo, es muy fuerte para mí, porque para que un judío acepte a Cristo implica
renunciar a todo, a su herencia, renunciar a su familia, lo destierran de la sinagoga en Cuba, que reciben sus ayudas, que tienen la posibilidad incluso de empadronarse de cierta manera o de hacer aliyá, que es el proceso oficial de ellos, de tener un pasaporte israelí. Serías expulsado de la sinagoga. De manera que aceptar la fe y venir a Jesucristo es un paso muy grande. Y llorando aquella mujer una vez me decía, tú no entiendes lo que me dice. Yo le dije, yo sí te entiendo. Creo que fue una revelación de Dios. Me dijo, díselo claro. Dice, mira, lo que tú decidas aquí, yo no se lo voy a decir a nadie. Eso no es tú y Dios. Y esa persona dijo, estaba la puerta abierta, fue a donde estaba la puerta y cerró la puerta y dice, ¿tú no se lo vas a decir a nadie? Y yo, no se lo voy a decir a nadie. Y entonces se puso en pie, ahí estaba en pie, y su esposa dice, pues vamos a aceptar a Cristo ahora mismo. Gloria al Señor. Y a la semana siguiente fuimos a visitarla y estaba muy contenta. Entra, que ella quería que yo llegara a su casa, estaba muy animada. Y no sabía yo por qué. Pero tengo que contarte algo, Rolly. El problema es que tengo familias en Miami, judíos también. Y tenía miedo, no sabía qué decirle, pero dije, a alguien yo tengo que contarle esto que he hecho. Se lo conté a mi familia en Miami. Yo dije, aunque se separen de mí. Y ¿sabes qué? También son cristianos, estaban yendo a la iglesia. Y estaban ahí atapados como cristianos. Entonces, la mujer se puso muy contenta de encontrar otros creyentes en la familia. Y damos gracias a Dios. Hay salvación para el pueblo de Israel hoy. Yo lo creo. Así que bueno, mi hermano, hoy estoy representando aquí un ministerio que se llama Ministerio de los Judíos en los tiempos finales, por su traducción al español, Jewish End Time Ministries. Hermana, discúlpeme, ¿hasta qué hora tenemos acá? Para eso. Para tener las 2:30. 2:30. Ok, tenemos 1 hora y 15 minutos. Vamos a hacer la conferencia en 1 hora y dar tiempo para preguntas y respuestas. Y también pues represento a la primera iglesia bautista de Bejucal, la iglesia que pastoreo. Pastoreamos 5 iglesias, pero esta es nuestra iglesia principal, donde hemos organizado otras nuevas iglesias y donde estamos entrenando hombres para que también puedan servir en el ministerio. Y esperamos. Gracias al Señor por estas instituciones, iglesias que nos sostienen, que nos apoyan, que nos bendicen. Son hermanos preciosos y les invito a regresar a Cuba con nosotros algún día. Es una isla preciosa y hay un mover del evangelio poderoso ahí. Se dice por los escritores y los estudiosos que el ayudamiento en Cuba es uno de los ayudamientos más largos de la historia. O sea, no de los más grandes, pero de los más largos de la historia. Estamos viendo hoy muchas personas venir al evangelio. Damos gracias al Señor. Nuestra familia, mis hermanos, tenemos una niña, 2 niñas, una de 15 y una de 13 años. Naomi, la más grande, y Maika, la más pequeña. Y bueno, oren por nosotros, somos una familia misionera. Desde pequeño mi llamado fue misionero, siempre supe que quería servir en las misiones. Dios a los 14 años me llamó al ministerio y eso ha estado claro, que yo iba a ser un siervo en las misiones. Pero hace 8 años también nos llamó a pastorear nuestra iglesia local y eso nos ha hecho pues compartir funciones en las 2 tareas, que es muy complicado para nosotros en nuestro tiempo, pero ha sido una gran bendición. Nuestras hijas aman al Señor, sirven en el reino. Naomi está en la alabanza, Maika está sirviendo en áreas nuevas ahí en la enseñanza, con los niños. Y damos gracias al Señor porque aman al Señor y a la iglesia. Yo creo que la iglesia ha sido muy linda con nosotros. Ellas dicen, no es malo ser hijo de pastor, dicen se sienten amadas y se sienten parte de una familia. Vamos a ir primero que nada, mis hermanos, al origen de la rivalidad. Ya entrando en el tema por el cual estamos aquí, se llama Israel y Medio Oriente, una visión espiritual para la iglesia. Lo que queremos en esta conferencia es que usted salga de aquí con una comprensión del conflicto actual que hay hoy, que nos demanda una respuesta como siervos de Dios, como hombres de la verdad, del libro de la verdad. Y la comunidad, la sociedad nos demanda respuestas en estos temas complicados y a veces no sabemos cómo responder. Yo creo que hoy podemos salir con respuestas sobre este tema. Y además con motivos de oración para que usted comparta con su iglesia. Y cuando alguien le pregunte, ¿cómo oramos por esto? Bueno, tenemos 4 motivos de oración para que usted pueda estar orando por este tema. El origen de las rivalidades nos ayuda a comprender el conflicto. Y doy gracias a Dios porque tenemos la palabra del Señor para guiarnos. Esta conferencia no es una conferencia política, es importante eso. No es una conferencia donde vamos a analizar el mundo político del Medio Oriente. Vamos a analizar los temas del Medio Oriente desde el punto de vista bíblico. También sé que hay algunas posturas teológicas con respecto a esto. No vamos a estar analizando posturas teológicas, realmente vamos a estar analizando el conflicto y cómo podemos abordarlo espiritualmente. El origen de las rivalidades que hoy vemos en Medio Oriente, todos los conflictos, surgen en una casa, en casa de un hombre adinerado, un hombre con posibilidades, pero un hombre a quien Dios llama. ¿Cómo se llamó ese hombre? Abraham.
Piense que el pueblo de Israel es el único pueblo que puede rastrear sus inicios hasta el primer hombre. Si yo le preguntara a usted quién es el primer mexicano, ¿ustedes me pueden decir? No me lo pueden decir. Si yo le preguntara a los cubanos quién fue el primer cubano, no lo podemos decir. Pero si yo le pregunto a usted quién fue el primer israelita, el primer hebreo, van a decir el padre Abraham. Por lo tanto, este pueblo tiene una característica importante, que es un pueblo que ha sido llamado por Dios, que ha sido seleccionado por Dios y que tiene una característica especial, debe su origen a un milagro. Porque Abraham y Sara no podían tener hijos. Ustedes lo saben, no voy a hacer la historia muy larga, voy a ahorrar tiempo ahí, porque no es una conferencia para la iglesia. No podían tener hijos, pero él le creyó al Señor. ¿Okay? La edad más grande que tenemos aquí, ¿cuál es? Vamos a decir, hermano aquí yo creo que superan los 50 años, quizás algo así. Pero imagínense a sus padres, sus abuelos de 70, 80 años, que el Señor le diga, van a tener un hijo. ¿Verdad? ¿Se imaginan? Algunos se ríen. Dice, ellos se rieron, Abraham también se rió, Sara también se rió. Sí, claro, ¿no? Pero lo creyó, dice la Biblia que lo creyó. Abraham creyó que Dios le iba a dar un hijo. ¿Ok? Y pasaron 25 años y no tenían el hijo. En el trance intermedio pasa algo, y es que Sara le propone una propuesta a Abraham de tener un hijo con la sierva, con Agar. Y ahí viene Isaac. Y estas dos familias se han sido rivales por la historia, ¿verdad? Así que de ahí surge el origen de las rivalidades. Pero quiero seguir en la idea de cómo surge el pueblo de Israel. Porque el Señor le dijo, este Ismael no es el hijo de la promesa. Tengo un hijo de la promesa y no es Ismael. Es el que yo te he prometido y que te daré. Y 25 años después de la promesa, un día sucede un milagro, porque Pablo nos dice que los órganos reproductores de ellos ya no funcionaban. Es decir, ya Sara no menstruaba, Abraham no tenía la fuerza ya como hombre, pero sucedió un milagro. Y que a la edad de 100 años logran tener relaciones. Eso fue un milagro. Dios le dio la fuerza, Dios hizo en ellos algo. De manera que el surgimiento de esta nación se debe a un milagro. Para que nosotros podamos entender que es la mano poderosa de Dios que ha estado sobre la vida de esta gente para un propósito especial. ¿Okay? Y esto es muy importante. De ahí quisiera saltar al versículo de Génesis, capítulo 12, versículo 13, que es muy importante para entender este pasaje y esta promesa, una promesa que no ha sido vetada por Dios y que Dios la dio a un hombre. Génesis 12, me gustaría que la pueda subrayar, que la pueda aprender de memoria si no se la sabe. Génesis 12:3. ¿Qué dice Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios se la da a Abraham y no hay una porción en la Escritura donde esa bendición esté vetada. Es una promesa y una bendición que se mantiene firme y real. Tanto la bendición como las maldiciones también. Y sabemos, por supuesto, la bendición final en la cual serían benditas todas las familias de la tierra era que desde ellos saldría el Salvador, el Mesías que estaba esperando el mundo, ¿verdad? El prometido de las naciones vendría de la nación de Israel. Jesús se lo dice en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, es que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Y eso no lo podemos olvidar. De manera que Dios sí quería bendecir a toda la familia de la tierra en un sentido espiritual en el Mesías. Lo confirma también en el Nuevo Testamento. Pero hay una promesa física y real para este pueblo y no la podemos olvidar, que iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. Ustedes saben, la profecía, cuando estudiamos teología, tiene un doble cumplimiento, un cumplimiento inicial, un cumplimiento posterior. Por lo tanto, también en el Mesías, pero también había un cumplimiento físico que se estaba cumpliendo, que se cumplió y que se sigue cumpliendo hoy. Al punto de que los que han maldecido a Israel, hoy todavía estamos viendo el efecto de la maldición de Dios. Si usted maldice a Israel, usted es maldito también de parte de Dios. Y cuidado porque lo hemos visto, es decir, es algo que no se puede negar en la vida real. Personas con mucha visión pública, personas bien famosas, han maldecido a Israel y han caído muertos ahí mismo, maldiciendo a Israel. Yo maldigo a Israel, los videos están ahí en internet y ahí mismo caen muertos. No es uno, son varios que maldiciendo a Israel tienen el resultado de su propia maldición que Dios le envía. Así que este versículo creo que es clave para entenderlo y entender el origen de la promesa de Dios para este pueblo.
quisiéramos analizar algo importante y es la tierra, Jerusalén, que es lo que todos desean, la porción de tierra que todos quieren, lo que supuestamente está en debate, y es Jerusalén, o quién domina la tierra. ¿Quién funda Jerusalén? No fueron los musulmanes, no fueron los cristianos, fueron los judíos, Israel. David en el 1000 a.C. decide escoger una aldea, una pequeña aldea de 4 o 5 chozas, y dijo, este va a ser el lugar de mi centro, del cetro de Israel, y de aquí se convertirán en las naciones, y de aquí se predicarán a las naciones, y de aquí verán la gloria de Dios. Por lo tanto, es en el corazón de un israelita que se forma el deseo de una gran ciudad en Jerusalén. Después sabemos que Dios pone en el corazón de David hacer un templo, pero que no lo puede levantar, por lo tanto lo levanta su hijo Salomón. Voy a ir rapidito con esto porque todos sabemos esta historia, ¿verdad? Salomón levanta el primer templo. Dios predice que Salomón, que por el pecado de Salomón, iba a dividir el reino entre el reino del norte y el reino del sur. Por lo tanto, no lo hizo en su generación, pero dijo, cuando tú pases en tu descendencia, dividiré el reino. Por lo tanto, Dios divide el reino en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó Efraín, se llamó también Israel. Y eso es importante cuando estudiamos la Biblia, porque cuando estudiamos la Biblia y dice Efraín, ¿a qué Efraín se refiere? ¿A la tribu de Efraín o al reino del norte? Cuando habla de Judá, se refiere a la tribu de Judá o al reino del sur, que eran las dos tribus al sur donde estaba Jerusalén. Y eso es importante en nuestros estudios bíblicos. Más adelante las ciudades, todo el reino es conquistado, es devastado, Babilonia conquista, los persas vienen y finalmente, gracias a ellos y por la bendición de la promesa, la reconstrucción del segundo templo comienza 70 años después del exilio. Recuerdan, también hay un tiempo precioso, me encanta recordar eso, porque llegan y se llevan a los cautivos a Babilonia, y algunos profetas dijeron, falsos profetas, 2 años, en 2 años viviremos a la tierra. Y el Señor le dijo, 70 años, ¿verdad? Le dijo otra vez su profeta, 70 años, dile que se acomoden, que creen sus casas, que se organicen allí, porque hasta los 70 años, y a los 70 años los haré volver. Y así mismo fue, a los 70 años de pronto salió un rey que dijo, ¿y este pueblo qué hace aquí, No, es que ellos son de allá de Israel, mandémoslos de vuelta. Y es más, démosle recursos para que reconstruyan su templo y adoren a su Dios. Y entonces regresa Zorobabel, que es quien pone los cimientos de aquel templo. Y es muy importante que recordemos que por esto se le llama el segundo templo o el templo de Zorobabel, porque fue en la dirección de él que se comienza la reconstrucción de este templo. Recuerden que cuando se estaba reconstruyendo el templo, estaba echando los cimientos, los ancianos decían, pero este templo no se parece al primer templo. ¿Verdad? El templo de Salomón era un templo majestuoso, era un templo glorioso. Esto es un extra, quizás no va del tema, pero es bueno. Y dice que miraban con desprecio aquellos cimientos, quizás usaban, digamos, acero más finito, no era acero en aquel tiempo, pero para que lo podamos orientar en nuestra cultura. Ellos miraban con desprecio aquella construcción. Y Dios tiene que levantar un profeta, levanta al profeta Jehová y le recuerda, ustedes sí construyan, porque es mi interés que se construya el templo. Y la gloria de este segundo templo, dice, iba a ser mayor que la primera. ¿Por qué iba a ser mayor la gloria del segundo templo que la primera? Cuando no era un templo que tenía ni joyas, ni piedras preciosas, ni tanto oro, ni tanta majestuosidad. Porque en aquel segundo templo iba a ser entrada el deseado de las naciones, el Mesías Redentor. El Hijo de Dios entraría a aquel segundo templo, y lo que leemos en la Biblia, cuando Jesús entra al templo, es a este segundo templo donde entra Jesús y habla y da de su gracia y muestra su gracia redentora. A la mujer le dice, ni yo te condeno, hija, vete y no peques más. Por lo tanto, la gloria que nosotros podamos experimentar en nuestros ministerios no va con el recurso que tengamos, ni con las finanzas que tengamos, ni con la institución como edificio, sino con cuánto tenemos de Cristo en nuestros ministerios, cuánto vemos de Él. Aquel primer templo veía, sí, la gloria de Dios disfrazada en otro tipo de gloria, tenía oro, tenía muchas cosas preciosas, pero este segundo templo tuvo la presencia de Dios mismo caminando entre él. Pasó el tiempo y la zona fue conquistada por imperios. Vinieron varios imperios. Vino el imperio romano. Cuando leemos la Biblia, el Nuevo Testamento, el imperio que estaba era el imperio romano, a los cuales ellos le pagaban impuestos. Y ustedes saben que los judíos se levantaban
en revueltas contra el Imperio Romano. Ellos querían ser independientes, ellos querían ser libres de los imperios, pero tenían que pagar impuestos. Por eso tenemos los cobradores de impuestos, los publicanos, que eran mal vistos dentro del pueblo de Israel. Así que ellos se levantaban una y otra vez en rebeliones contra el Imperio Romano. La última rebelión que podemos ser significativa acá es la rebelión de Simón Bar Kokhba, del 132 al 135 después de Cristo. Bueno, este segundo templo fue destruido en 70. Ustedes saben, fue destruido en el 70 después de Cristo. Pero el pueblo de Israel siguió deseando su nación, siguió deseando su independencia. No tenían el templo, pero querían su tierra, querían lo que Dios le había dado. Y Simón Bar Kokhba se levanta en una rebelión contra el imperio, y es finalmente cuando termina esta rebelión que el emperador Adriano dice y saca una idea novedosa y dice: este pueblo siempre va a seguir arrastrando su cultura y su nación, y va a seguir tratando de regresar a sus orígenes y a su Dios. Para que no sigan levantándose en revuelta contra los romanos, lo que tenemos que hacer es arrancarles su identidad. De eso estamos hablando en este congreso, crecer, porque si no logramos afianzar en nosotros la identidad, como bien decía el conferencista hace un rato, el enemigo hará de nosotros lo que quiera. Y eso fue lo que quiso hacer el Imperio Romano, arrancarle la identidad al pueblo de Israel. Y entonces la solución que propuso Adriano era cambiarle el nombre a Israel, a la tierra de Israel, por la tierra de Palestina. Y es en el 135 que se le cambia el nombre a la región de Israel por Palestina. Y era un insulto, porque Palestina evocaba a sus antiguos enemigos, los filisteos. Era burlarse de ellos. Pero la idea del emperador romano era arrancarle su identidad para que ellos no recordaran más que eran pueblo israelita, que tenían Dios y que tenían templo y que anteriormente Dios los había llamado. Por lo tanto, les quiso arrancar su identidad. Entonces esto es clave. ¿A quiénes se le llamó palestinos por primera vez? A los judíos. Bueno, a los filisteos, pero ya ellos no estaban aquí. Pero en este tiempo, a los que estamos llamándole palestinos hoy, es a los judíos, que fueron los que se les puso el nombre de palestinos en el 135 después de Cristo. Es decir, que los que encontramos hoy ahí son los que hoy se llaman actuales palestinos, que no son descendientes de Israel y que no son los originarios propietarios de la tierra. De todas maneras, les voy a mostrar en la conferencia que el problema y el debate del conflicto no es por la tierra. No nos equivoquemos por eso. Después vienen otros imperios: imperio bizantino, imperio persa, los califatos, los turcos, fueron imperando los cruzados, y finalmente el imperio otomano y el británico. Ya en el británico se empezaron a dar soluciones de los conflictos, porque todos los años, todos los tiempos, existió conflicto en la tierra. Y cada imperio tuvo que lidiar con los conflictos entre cristianos y musulmanes y judíos ahí en la tierra. Ya la Liga de las Naciones en el 1919 o el 25 había propuesto esta solución, y aquí en esta conferencia hay varios términos que usted debe conocer y recordar y apuntar. La solución de dos estados. La solución de dos estados es la solución que da el mundo para la paz de Medio Oriente, que es una solución que abrazó las Naciones Unidas en el 1947. Dijeron: bueno, para que haya paz, que cada cual tenga un pedazo de la tierra. Porque el mundo, los líderes mundiales, los presidentes y quienes no tienen visión, creen que el problema en Medio Oriente es un problema de la tierra, pero no es un problema por la tierra, es un problema espiritual. Ahora, se dio esa declaración en 1947 y nadie hacía nada con eso. Había judíos que habían levantado su voz. Golda Meir en el 37 había levantado su voz y dijo que venía una gran masacre contra los judíos, y así mismo fue. Pasó la guerra mundial, y en el 45 6 millones de judíos habían muerto. Nadie hizo nada con eso. Hasta que finalmente entonces Israel, un 14 de mayo de 1948, en el Teatro de Bellas Artes de Tel Aviv, dirigido por David Ben Gurión, un grupo de judíos dijeron: nos hacemos nuestra esta declaración de las Naciones Unidas. Nos hacemos nuestra una nación y vamos a tomar lo que nos puedan dar para vivir en paz. Y ellos aceptan el Estado que le estaba proponiendo las Naciones Unidas debajo del Imperio Británico. El Imperio Británico se salía del control de la zona para entregarle a los dos estados, un estado árabe y un estado israelí, el control de la zona. Y esto es muy importante. Quiero que antes de seguir y hablar de lo que pasó después de esta declaración del 1948, del 14 de mayo de 1948, quiero ver algunos pasajes bíblicos que creo que son importantes. Varios profetas del Antiguo Testamento: Jeremías 31-35,
dice 35, 36 y 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y bramen sus ondas. ¿Quién lo está diciendo aquí? Dice Jehová de los ejércitos, es su nombre, lo tenemos ahí en la Biblia. ¿Creemos que Jeremías es un profeta inspirado? Sí, ¿verdad? ¿Creemos que Jeremías es parte de la escritura? Sí. Dice el profeta Jeremías, y el énfasis es mío acá, si faltaren estas leyes de delante de mí, dice el Señor Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Por lo tanto, ¿qué tiene que cumplirse para que no exista más la nación de Israel? Que falten estas leyes, que el sol no salga por donde sale, que la luna no siempre esté donde tiene que estar, que cuando usted se levante por la mañana no vea el sol por donde siempre sale, que haya un colapso cósmico completo, para que Israel no siga siendo más nación de Dios eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Por lo tanto, está diciendo el Señor que si logramos medir los cielos arriba, y los científicos dicen que el universo está en expansión, por lo tanto, no hay manera de medir el universo. Dice el Señor, cuando lo logren medir, entonces yo desecharé a la descendencia de Israel. Dice, por todo lo que hicieron, note usted bien, ¿a quién está llamando el Señor aquí? A su pueblo de dura cerviz, a un pueblo que hizo cosas malas. Dice, por todo lo que hicieron, porque lo que dice el mundo hoy, claro, Israel ya no tiene más parte del propósito de Dios porque son un pueblo de dura cerviz. Y nosotros, hermano, ¿cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Sin embargo, gracias al Señor que es un Dios de misericordia, que siempre ha extendido la misericordia a su pueblo. Miren también lo que dice, o explorarse abajo los fundamentos de la tierra. Es decir, si usted logra entrar al centro de la tierra, y sabemos por el estudio las temperaturas que hay, pero ir, ¿quién ha ido a explorar la tierra? Nadie ha podido, porque se consume por las altas temperaturas. Y el Señor lo dijo, cuando eso suceda, entonces yo dejaré a la descendencia de Israel. Dice Amós también capítulo 9, ya que me ayude con la lectura, para ayudarme con la voz, por favor, que dice Amós capítulo 9, 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esto es clave, mis hermanos. Esto es clave porque el Señor dice, yo voy a traer a mi pueblo de todos los confines de la tierra, a donde yo mismo lo voy a distribuir. Se van a ir, se van a esparcir por su pecado, porque pecaron, lo voy a esparcir, pero yo mismo lo voy a recoger. Lo voy a traer de nuevo, es la palabra de Dios. Dice, y los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra. Es decir, ¿cuándo Israel va a dejar de estar ahora en Israel? Nunca más, dice la palabra de Dios. Nunca más serán arrancados de ahí. Todo el que proponga que Israel debe ir a otro lado de la tierra, del mundo, a Australia, a no sé qué lado de Europa, no sé, está en contra de la palabra de Dios, mi hermano. Es Dios, a México, bueno, ellos están en todos lados todavía. Pero sacar a Israel de su lugar es estar en contra de la palabra de Dios. Porque Dios dijo, y nunca más, énfasis mío también, serán arrancados de su tierra, que ha dicho Jehová, Dios tuyo. Es Él el que le dio la tierra, y es Él el que se la devolvió, y es Él el que ha dicho, no saldrán más de ahí, mi hermano. Por lo tanto, ¿cómo va a luchar el pueblo de Dios contra Israel en su tierra? ¿Cómo la iglesia va a pedir que salgan de ahí porque lo que están haciendo? ¿Cómo podemos? No podemos contra eso. ¿Okay? Al final vayan apuntando, vamos a dar preguntas y respuestas al final. ¿No? Que no la olviden porque son importantes todas. Okay, y a lo mejor al final ya ustedes tengan alguna respuesta, pero hagamos la pregunta. Miren, le enseño algunas fotos de lo que está pasando hoy en Israel. Ellos dijeron, dame la porción que me puedas dar. Y las porciones que le dieron, la porción que las Naciones Unidas le dio, supuestamente era donde estaba demográficamente la mayor población judía, y a los países árabes donde estaba la población árabe. Pero la que le tocó a Israel fue la tierra desértica o la pantanosa, fue la mala tierra. Y ellos dijeron, no importa, queremos algo que Dios nos hará prosperar. Y ahí están, miren, en el desierto, como florece el desierto. Ya Amós lo había dicho, y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas en el desierto. Por lo tanto, este es el cumplimiento de la promesa de Dios, que las promesas de Dios siempre se cumplen. Son en el sí y en el amén. Así que en el desierto Israel produce, mi hermano,
produce frutos preciosos, grandes. Aquí en México ustedes tienen una variedad de frutos tremendo. He ido a las centrales de abasto con cebollas grandes, pimientos grandes. Probablemente muchas de ellas tienen semilla israelita. Ahí está en el medio. Muy Gracias. bien. Gracias. Tecnología. Qué bueno tener una secretaria a la mano siempre. Muy bien. Muchos de ellos tienen semilla israelita. En Cuba los israelitas llevaron la semilla. Y los cubanos inteligentes al fin, guajiros, en mi zona hay buenos guajiros, dijeron, le compramos la semilla. Bueno, los guajiros son los que trabajan en el campo, nosotros decimos guajiro, pero el guajiro es el que trabaja en el campo, Campesino. campesino. Los campesinos cubanos dijeron, le compramos la semilla y después nosotros hacemos nuestros viveros, porque no podemos estar comprando la semilla todo el tiempo para bajar costos. Le compraron la semilla y sacaron unos pimientos y unos tomates preciosos, pero las semillas que esos dan no sirven para viveros. Es decir, los judíos son inteligentes. La semilla que ellos te dan germina en un fruto precioso, pero ese fruto es estéril, no da otro fruto, no vuelve a servir. Los próximos tomaticos eran muy malos y no servían para nada. Hay que seguirle comprando la semilla. Así que ellos tienen una bendición grande y es la promesa del Señor de que los haría prosperar. Miren, mi hermano, la nación, la tierra que fluye leche y miel, la nación de Israel tiene apenas unos 70 años, algo así, después del 14 de mayo de 1948. Y son capaces de lanzar sus propios satélites al espacio. Mire, La Habana tiene más de 500 años, 505 años, no sé, México cuántos años tendrá, pero yo sé que son todavía mayores que nosotros. Pero nosotros tenemos 500 años y nosotros no tenemos satélite. Lo más lejos que mandamos fue el globo ese que mandamos con Matías Pérez, que salió y no sabe, se perdió. Ni siquiera volvió a aparecer un globo de eso con Matías Pérez, dice la historia que no se vio más nunca. Sin embargo, en 70 años, mis hermanos, son capaces de producir su propio alimento. Es una de las 5 naciones del mundo que produce su propio alimento. No necesitan importar alimentos. Ellos exportan al mundo y son capaces de mandar satélites al espacio. Tienen una industria armamentística y de desarrollo tremendo. No podemos hablar de todos los logros de Israel, pero Dios ha bendecido a Israel y al mundo a través de Israel. Es decir, ellos en la ciencia han descubierto cosas que han sido una bendición para el mundo y que nosotros disfrutamos a diario y no nos damos cuenta. Son los dueños del mayor porcentaje de premios Nobel en el mundo. Las mentes judías son mentes brillantes, porque Dios dijo, yo los voy a bendecir y serán bendición a las naciones. Quiero tocar algo que trae mucho conflicto con el pueblo, sobre todo carismático, y es el asunto del olivo. Los carismáticos han dicho que ellos han suplantado a Israel y que ellos son el nuevo Israel, y se van a Romanos 11, y entonces en Romanos 11 ellos dicen que ellos fueron injertados, pero el olivo en que ellos fueron injertados, ¿cuál es? Silvestre. Es Cristo, no es Abraham. Abraham era rama también, dice, las ramas también fueron desgajadas, y tú fuiste injertado en el olivo. Por lo tanto, estos carismáticos que ellos son los que dicen que han suplantado al pueblo de Israel y que se apropian de todas las promesas del Antiguo Testamento como si fueran de ellas, por fuerza las tratan de encajar, pero no encajan, porque en la realidad el olivo es Cristo y ellos fueron insertados en Cristo para salvación, pero las promesas que Dios le dio a Israel son promesas terrenales, para un pueblo terrenal, para una ciudad terrenal, para un tiempo terrenal, y las promesas que nos ha dado la iglesia son espirituales, para un pueblo espiritual de una ciudad celestial, que no son para nosotros, no son para este tiempo, para esta dispensación de esta tierra. Sí, para vivirla, pero tenemos una ciudad celestial, la que estamos esperando. Así que, mi hermano, otro pasaje importante, Romanos 9, del 1 al 4, tenemos una gran deuda de amor, nos dice el apóstol, tenemos una gran deuda de amor. Romanos 9, 1 al 4 nos dice que nosotros deberíamos amar a Israel, porque de ellos son el pacto, las promesas, ellos nos dieron las escrituras, fue a ellos a quien Dios les reveló la palabra, fueron ellos los que la mantuvieron santa hasta hoy, que la mantuvieron con mucho cuidado para escribirla, y sí, no eran los mejores testimonios de la palabra, pero la cuidaron con cuidado para nosotros. Así que damos gracias a Dios. La mayoría de los escritores de la Biblia que nosotros amamos son judíos, y nuestro Salvador fue judío. Así que tenemos una gran deuda de amor con el pueblo de Israel. Ahora vamos al conflicto nuevamente, y después de esta declaración de 14 de mayo de 1948 vinieron 3 guerras. Comenzó con la primera guerra árabe-israelí, es decir, el nuevo Estado o la nueva nación de Israel en contra de todos los países árabes en 1948. Después vino la guerra de los 6 días, y después vino la guerra de Yom Kippur en 1973. La guerra de los 6 días porque duró 6 días, y la guerra de Yom Kippur porque comenzó en un día de aflicción de ellos, donde ellos estaban guardando el día de expiación, y ahí comenzó esta guerra. Hay una cuarta guerra ahora,
que es la guerra de Israel-Hamás, o la guerra contra, digamos, los palestinos, o contra Hamás. Yo creo que el título será Israel-Hamás, que no ha terminado y que veremos su término en algún momento, si Dios lo permite. Miren, esta es la nación de Israel. Esta es la tierra, o la que hoy tiene Israel como la tierra que Dios le dio. Podría haber sido más, pero esta es la tierra que Dios le dio. Al sur oeste está Egipto, al norte el Líbano, al oeste tienen el mar, Siria, Jordania, al este y al noreste. Ahora, cuando hacen la partición de la ONU de 1947, este es el plan de partición de la ONU, y agradezco a la BBC por las fotos que han sido, creo que son muy gráficas y muy buenas. Las zonas en azules son las zonas que ellos destinaron para el Estado judío, porque la bandera de Israel tiene dos colores, el blanco y el azul, ¿ok? Y yo creo que habla de la esperanza y de la paz. Si usted escucha el himno nacional de Israel, habla de esperanza, es un himno de paz. Pero las zonas en rojo son las zonas que destinaron para estados árabes, porque las banderas de los estados árabes por lo general tienen el color rojo predominante, de guerra y de venganza y de sangre y de muerte. Y esto es muy importante también. Ahora, se quedó una porción pequeña en blanco, que ¿cuál es? Jerusalén. Porque como Jerusalén es la cereza del pastel, todos quieren una porción de Jerusalén. Las Naciones Unidas dijeron, bueno, no vamos a meternos en la distribución de Jerusalén porque es muy compleja. Vamos a dejar Jerusalén en una administración aparte, que la vamos a seguir administrando nosotros, pero que por lo menos ya ellos tengan su propia tierra. Y esta distribución fronteriza, y esta distribución y esta partición de la tierra es la que Israel acepta, o ese grupo de judíos acepta el 14 de mayo de 1948. Los árabes no aceptaron esta solución y nunca la van a aceptar, porque los árabes no pueden aceptar que exista un pueblo de Israel. El Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes y árabes, dice y propone que para que venga el fin, todo Israel tiene que morir. Y dice Suco 2:20, yo tengo un Corán en la casa, dice, y esta piedra gritará, ven musulmán, mata al último judío que hay detrás de mí. Y este árbol gritará, ven musulmán, mata al último judío que hay detrás de mí. Y entonces vendrá el paraíso. Si el libro sagrado de los musulmanes manda que para que llegue el paraíso tienen que morir todos los judíos, ¿qué hacen los musulmanes? Hay que acabar con ellos, ¿cierto? ¿Verdad? El Señor Jesús nos dio una palabra a nosotros, nos dijo que para que llegara al fin tenía que pasar algo, que se compartiría el Evangelio hasta todos los confines de la tierra. ¿Qué hacemos los discípulos de Jesús? Agencias misioneras, predicación del Evangelio, tenemos una agenda para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Eso lo saben incluso los gobiernos, no está escondido, eso nos lo mandó nuestro Señor y eso es lo que queremos hacer nosotros, predicar el Evangelio. Pero si el libro sagrado de los musulmanes dice, para que ustedes lleguen al paraíso tienen que matar a todos los judíos, entonces ¿qué hacen los musulmanes? Cumplir la palabra que para ellos es sagrada, que es matar judíos. Y esto es muy importante para entender los orígenes del conflicto, ¿ok? Que tenemos hoy. Miren, esto que les enseño acá es un registro fotográfico en 1948, después de Israel haber abrazado este plan de partición de la ONU. 500.000 árabes bajan de todas estas porciones de la tierra a este lugar que se llamaba Gaza, o se llama Gaza, y llegaron a formar lo que se llama hoy la Franja de Gaza. 500.000 árabes se juntaron bajo la promesa de 5 naciones árabes que dijeron, vamos a entrar y vamos a matar a los judíos. Ahora que están todos ahí, vamos a resolver el problema de los judíos del mundo, vamos a traer el paraíso. Y 5 naciones árabes juntaron sus fuerzas para llegar y destruir a Israel. Y siempre ha sido el grito de batalla, vamos a expulsarlos al mar. Vamos a terminar matándolos todos en el mar. Y dijeron, cuando entremos con fuerza no vamos a distinguir cabeza. Por lo tanto, le dijeron a sus hermanos árabes, ustedes tienen que bajar al sur para que se protejan de la guerra. Y 500.000 árabes bajaron al sur a lo que ahora se conoce la Franja de Gaza. Simultáneamente, 800.000 judíos fueron expulsados de las naciones vecinas para llegar hasta su tierra. Los botaron de allí, 800.000 judíos, para que entraran a la tierra para matarlos a todos. Los expulsaron de su tierra, les quitaron las propiedades, les quitaron las cuentas,
les quitaron sus casas y los mandaron sin nada a su tierra a morir. ¿Qué sucede? Ya habíamos visto la profecía. Bueno, este es el campamento de los 500.000 refugiados hoy en Gaza, que cuando en mayo de 1948 se fueron a refugiar allí, no tenían calles, no tenían sistema eléctrico, no tenían hospitales, no tenían alcantarillado. Fue algo temporal. Vamos a ir allí para ver morir a los judíos y regresar a la conquista nuevamente de la tierra. En 24 horas dijeron, vamos a acabar con los judíos. Sí, ¿qué pasó? ¿Quién ganó la guerra? Los judíos. ¿Por qué la ganaron? Porque Dios había protegido a su pueblo. Dios dijo, nunca más los arrancarían de allí. Al término de la guerra, y esto es importante, al término de la guerra en 1949 se forman nuevas fronteras que son lo que se llaman las líneas de armisticio. Apunte eso ahí, líneas de armisticio, que son las fronteras que se establecen al término de la guerra. Dos naciones empiezan a guerrear, y cuando termina la guerra, donde se acaban y dicen un alto al fuego, ya no vamos a pelear más, esa es una nueva frontera, y eso se llama línea de armisticio. Al término de la guerra de 1949, las zonas azules habían desaparecido o habían crecido. Crecieron. ¿Y las zonas rojas crecieron o se contrajeron? Disminuyeron. Por lo tanto, al término de la guerra, Israel ganó terreno. Pero note usted que en el 49, cuando se pide un alto al fuego, Israel ya estaba llegando a tomar control de Jerusalén por el occidente. Ya estaban entrando a tomar Jerusalén. Y entonces los enemigos dicen, oye, ¿para qué pelearnos tanto? Vamos a hacer un alto al fuego, vamos a parar ahora aquí y vamos a reconsiderar estos términos porque la guerra no va a dar nada. Sí, ahora que estaban entrando a Jerusalén, que ya están a punto de tomarla, Pero Israel dice, está bien, vamos a hacer un alto al fuego. Y es interesante, todos los testimonios de la guerra, mis hermanos, porque era imposible que este país ganara, este nuevo estado que se había acabado de formar, que no tenía una constitución, no tenía un ejército, tenía una diferencia entre 40-1, dice, en capacidad, a 1.000-1 en capacidad de personas, en ejército militar terrestre. ¿Cómo ellos ganaron? Los testimonios son increíbles. A las y 20. Gracias. Sí, tenemos, ok, un poquito más. 2 y 20. Entonces, ¿cómo es posible que ganaran? Los testimonios están ahí de cómo los ejércitos enemigos venían en varias direcciones y se viraban para atacarse entre ellos mismos. Y el pueblo de Israel no tuvo que tirar ni una bala en muchas ocasiones. Pero ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel era defendido por Dios milagrosamente, con avispas, con rocas, con granizo. Siempre tuvieron la protección de Dios. Y aquí una vez más la vieron para cumplimiento de la promesa. Después vino la guerra de los 6 días de 1967, donde Israel estaba siendo rodeado completamente por las fuerzas enemigas. Estaban rodeando y estableciendo activos en el Líbano. Ninguna de las guerras, esto es importante, ninguna de las guerras fue empezada por Israel. Esto es importantísimo, un conflicto. ¿Ok? Porque no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo, todavía estoy joven. Cuando nos peleamos en la escuela y había problemas en la escuela, decían, a la dirección los 2 muchachos, ¿verdad? Cuando llegamos a la dirección, todo el uniforme roto, la cabeza despeinado. ¿Cuál es la pregunta que hacían? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó esto aquí? Esa es una pregunta clave. ¿Quién es el que tiene la culpa de esto aquí? Israel nunca ha comenzado la guerra. Si ellos dijeron, bueno, si las Naciones Unidas proponen esto, lo aceptamos. En la guerra de los 6 días, ellos no comenzaron la guerra tampoco. Sin embargo, los enemigos estaban moviendo activos al Líbano, que esto aquí arriba tenemos los altos del Golán, que es una altura de donde el que tiene el control de esa zona puede atacar muy fácil el valle que está aquí abajo. Por lo tanto, yo decía, no sigan moviendo activos, no sigan moviendo activos. Y estaban rodeando completamente la zona, todo por mar y por tierra, hasta que ellos decidieron, bueno, vamos a atacar porque nos están rodeando. Al término de esa guerra, que tampoco comenzaron ellos, ¿cómo quedaron las franjas azules? Completamente. Tomaron el control de toda la tierra, incluso de la península del Sinaí, del sur, que esto le pertenece a Egipto. Tomaron el control de Cisjordania y completamente de Jerusalén. Y esto, hermano, es clave. Ahora mismo, Israel está en control de toda la tierra. Aunque hay comunidades que tienen una administración árabe, porque en Israel hay zona A, zona B y zona C. Zona A es una zona administrada por Israel, donde viven israelitas. Zona B es una zona administrada por Israel, donde viven árabes. Y zona C es una zona administrada por árabes y ellos no se meten ahí. Pero la administración de la zona es muy difícil. Ellos la ganaron en la guerra
y ellos tenían el control de todo, incluyendo a Gaza. Los 500.000 que se refugiaron en Gaza en la guerra de los 6 días quedaron al control de Israel también. Israel era el que controlaba la zona hasta en el 2006, que decidieron no seguir controlando y decirle, ustedes hagan elecciones libres y ustedes se controlan ustedes mismos y ustedes se van a administrar. Nosotros vamos a controlar lo que entra y lo que sale porque ustedes son gente violenta, no queremos armamentos aquí, pero ustedes hagan sus elecciones y en esas elecciones, ¿quién ganó? Hamas. Y es lo que están gobernando hoy la Franja de Gaza. Ahora es importante recordar que en la historia los 800.000 refugiados que vinieron al comienzo de la guerra, que eran judíos, ya no son refugiados. Fueron recibidos por su nación. Israel les dio casa, les dio asilo, les dio tierra. Sus hijos hoy son gente que no recuerda la guerra, son gente que recuerda la guerra de hoy, pero no la de aquel momento, que no viven con aquel problema. Son doctores. En Israel es la única democracia que hay en Medio Oriente. En Israel usted puede ser musulmán y vivir en Israel. Usted puede ser un árabe y vivir en Israel, siempre que no sea violento. Incluso uno de los partidos del Knesset, que es el gobierno, la estructura de gobierno de Israel, es un partido árabe. Ustedes se imaginan, dentro de Israel no ganan las elecciones, pero ellos tienen un partido árabe. Es decir, es una democracia en medio de una serie de países donde no se vive este tipo de democracia que vemos en Occidente. Incluso tanta es la democracia que se han alejado de Dios y hoy mismo hay homosexualismo en Israel. Lo hemos visto. Es decir, la libertad no es una libertad para agradar a Dios, es una libertad incluso para el pecado. Esto pasó, mi hermano, en la Guerra de los 6 días, 1967. Quiero recordar un poquito, voy a volver atrás, en la guerra, cuando terminó el 49, que Israel estaba entrando por Occidente. Aquí les muestro un poquito más cercano cómo Israel llegaba a tomar Jerusalén desde el occidente, y aquí tenemos Gaza y la Franja de Gaza, para mostrarle ahora esta zona. Esta es Jerusalén con una vista aérea. Esta es Jerusalén y esta es la explanada de las mezquitas, lo que se conoce hoy como la explanada de las mezquitas. Este es el muro de los lamentos. Si lo voy a acercar ahora en esta próxima imagen, lo vamos a ver mejor. Este es el muro de los lamentos y hasta aquí llegó la avanzada de Israel en ese 49. Esto es lo que se conoce hasta aquí como Jerusalén occidental, porque hasta aquí llegó Israel avanzando hasta las mezquitas en aquella guerra que terminó en el 49. Esta zona aquí es la explanada de las mezquitas. Aquí tenemos la mezquita de Omar o la mezquita de la cúpula, que son mezquitas muy importantes para el Islam, dentro de los 3 lugares muy sagrados del Islam: la Meca, Medina y la explanada de las mezquitas. Esta zona es custodiada completamente alrededor por el ejército israelí. Aquí hay activos del ejército israelí alrededor, pero los que entran y salen son todos o turistas o musulmanes. Ningún judío puede poner un pie ahí adentro. Hace algunos años uno de los primeros ministros subió y puso un pie en la explanada de la mezquita y eso desencadenó un proceso que se llamó también las intifadas, que fueron luchas internas en Israel para librar la zona. Por lo tanto, hasta aquí llegó Israel y este es el muro donde Israel viene en la foto que ustedes ven a depositar sus oraciones, a orar, hacen sus celebraciones acá religiosas, y ellos, pues este es el lugar donde estuvo el primero y segundo templo. Herodes expandió los atrios del templo, por eso también se le conoce al segundo templo, el templo de Zorobabel o el templo de Herodes, porque expandió los atrios del templo, lo levantó, era un arquitecto tremendo, y le levantó la estructura arquitectónica del templo. Pero aquí donde estaba el primero y el segundo templo. Y si se va a hacer un tercer templo, ¿dónde quieren hacerlo los judíos? Ahí mismo donde se decidió de parte del Señor que estuviera el templo. Por lo tanto, para que haya un templo ahí, hay unas mezquitas que tienen que irse. Y para que esas mezquitas tengan que irse, tiene que haber un conflicto astronómico en Medio Oriente y mucho más candente que lo que vemos hoy. Voy a ir rapidito, mi hermano, por cuestión de tiempo. Sí, acá es importante que ellos devolvieron esta península que era desértica, que no producía nada. Israel la hizo florecer, empezó a desalinizar el agua del mar, empezó a cultivar la península del Sinaí y la hicieron florecer, tanto que sus vecinos egipcios dijeron: qué linda está la península de nosotros, caballero. Óigame, no sabíamos que eso se podía poner tan bonita. Hicieron pacto con Israel, hicieron los pactos de Camp David, donde Estados Unidos medió en los años en 99, 2000, para que le devolvieran la península del Sinaí, y Egipto hizo pacto de nunca más entrar en conflicto con Israel. De hecho, de ser cierto aliado de Israel, que es un aliado ahora para los puertos fronterizos del sur. Y esto es importante también. Ok, esto que pasa hoy acá es la guerra que tenemos hoy desde Franja de Gaza.
¿Qué pasó con Gaza? Aquí. Esta es Gaza, para que ustedes lo entiendan, y esta es la franja de Gaza. Aquí 500.000 árabes se refugiaron. Al término de la guerra, se acaba la guerra y los países hermanos le dicen, ustedes vuelvan a la tierra. Israel dice, no, a la tierra no. Ustedes salieron a verme morir y ya no morí. Ahora ustedes vayan con sus hermanos árabes. Y los hermanos árabes le dicen, no, ustedes no pueden venir para acá. Ustedes se tienen que quedar ahí. Y los 500.000 se quedaron ahí y ahora son 2 millones de personas que viven hacinadas en esa pequeña tierra y que por eso tienen las condiciones que tienen, porque fue algo momentáneo de un día, pero se quedó perecedero hasta el día de hoy. Es importante, me encanta, hay varios libros que revisan datos históricos de cómo Irán le pide fuerza de la agricultura a Egipto. Le dice, necesito 500.000 hombres para la agricultura. Egipto le dice, en Gaza hay 500.000 personas, puedes llevártelas y resolvemos el problema de Gaza. Y ellos le dicen, no, Gaza tiene que quedarse ahí como pecera al mundo contra Israel. Es decir, sus hermanos árabes podrían haber resuelto el problema de los de Gaza, pero no quisieron resolverlo, porque lo que quieren es un escudo o una justificación para estar luchando todo el tiempo contra Israel. Esto es lo que pasa. Desde Gaza, ellos dijeron, bueno, no podemos entrar, vamos a lanzarle cohetes a Israel. Y se hacen cohetes de baja factura aquí en Gaza, de que cuestan unos $600 cada cohete, para mandarlos a Israel. Ahora, Israel se diseñó un escudo de hierro, que es estas baterías antiaéreas que ellos mueven y ubican en lugares estratégicos para luchar contra estos cohetes que lanzan de Franja de Gaza hasta Israel. Cada cohete, estos son cohetes de misiles Tamir, que manda Israel para destruir a los cohetes que vienen de Gaza. Cada cohete de Gaza cuesta unos $600. Cada cohete Tamir que tiene que mandar Israel para destruir un cohete de Gaza cuesta $50.000. Porque esto es un cohete de alta tecnología, de precisión. Si se dan cuenta, el movimiento de estos cohetes es muy aleatorio y muy desordenado, porque son cohetes que no tienen tecnología, simplemente están orientados a Israel, pero no tienen una dirección clara. Y ellos tienen que mandar a veces 2 y 3 cohetes Tamir para destruir un cohete de la Franja de Gaza. Ellos han desarrollado este sistema antiaéreo que estiman el desarrollo de los cohetes y dicen, nada más que empiezan a lanzar cohetes, suenan las alarmas, usted tiene que irse a un refugio, es muy difícil estar en Israel en ese tiempo. Y ellos dicen, si el cohete va a caer en una zona descampada, lo dejan caer, porque cuesta mucho tumbarlo. Ya sonamos las alarmas y nadie debe estar en un descampado. Ahora, si el cohete va a caer en una zona, adelante, Chuck. Si el cohete va a caer en una zona poblada, entonces mandan los cohetes a tumbarlo y le cuestan 2 y 3 cohetes también por un cohete de la Franja de Gaza. La guerra hoy día a Israel le cuesta $200 millones diarios. Ya tiene frente con el sur, frente con el norte, varios frentes se han ido abiertos. Ustedes se imaginan una guerra de $200 millones diarios. ¿Cuánto le cuesta a Israel? Ahora, ellos, los de Hamas o que son los que controlan la Franja de Gaza, dijeron, bueno, no podemos entrar a Israel porque tiene una cúpula de hierro. Vamos a cavar túneles para lanzarle los cohetes de debajo de la cúpula de hierro. Si se los lanzo desde abajo, el escudo no va a poder protegerlo. Por eso es que hoy tenemos los túneles que han abierto de Franja de Gaza para Israel. Y toda la ayuda humanitaria que ha entrado a Israel en camiones para traer cemento, para construir hospitales, para construir edificios, toda la ayuda en cemento, en cabilla, en acero, se ha usado para construir túneles para luchar contra Israel. Porque el enfoque de ellos es destruir a Israel. Esto que les muestro acá es papeletas que me ha mandado Israel a lugares donde son los centros de envíos de cohetes a Israel. Hamas de pronto levanta una base de cohetes y empieza a lanzar cohetes para Israel. Israel detecta dónde está la base y antes de mandar ciertos cohetes a destruir la base, empieza a parar los cohetes y empieza a mandar pancartas. Esto fue antes del 7 de octubre, por cierto. Ya después del 7 de octubre hay otra dinámica. Pero antes del 7 de octubre ellos decían, aquí hay una base de cohetes. Y mandaban estas pancartas desde el espacio aéreo que decían, aquí vamos a atacar, aquí a las 2 de la tarde vamos a destruir porque hay una base de cohetes. Por favor, salga, que no quede ningún civil. Lo que sucede es que lo que estaba debajo de esa base de cohetes era un hospital o es una escuela. Porque Hamas monta sus bases de cohetes sobre hospitales y escuelas. Entonces a las 2 de la tarde están todos los camarógrafos ahí, los civiles no se pueden ir porque si se tratan de ir los matan
Y cuando Israel ataca para destruir la base, que le está costando mucho detener los cohetes, entonces se hace la foto y dice, miren cómo Israel está matando civiles, miren cómo Israel está matando inocentes, miren cómo Israel está matando niños, porque Hamás monta y usa a los civiles como escudo de guerra para esta guerra terrible. En septiembre de 2023, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció un plan de paz que conectaba dos mares entre Asia y Europa, atravesando Israel con algunos países que habían hecho acuerdos económicos. Y este acuerdo económico y de paz que se estaba fomentando con los acuerdos de Abraham realmente despertó mucho odio entre sus hermanos árabes y musulmanes. De paso, entonces Hamás tomó el control, bueno, ya tenía el control de la zona, y esta es la cara de Hamás. Es una organización terrorista que usa y mata civiles, y el 7 de octubre de 2023 entraron a tierra de Israel, mataron a 1.250, si no me equivoco, judíos, civiles, inocentes, y se llevaron 250 y pico de rehenes. Y es la guerra que hoy se ha desatado desde el 7 de octubre de 2023 hasta hoy, donde Israel está tratando de desarticular a Hamás y ha costado muchas vidas de civiles. Y ha sido una guerra muy compleja. No quiero terminar la conferencia sin esto, que es lo más importante, mis hermanos. Bueno, es importante. Hamás mismo mandó un infiltrado a Israel. ¿Saben? Los países se espían. Mandó un infiltrado a Israel para que espiara. Y el hijo de Hamás, cuando entró a Israel, se dio cuenta: los israelitas no son los enemigos. Ellos no son malos. Ellos son buenos. Tienen planes de paz. Y ese muchacho se llama Yosef, que es hijo de Hamás y se ha parado en las Naciones Unidas. Tiene un libro que se llama Hijo de Hamás, donde dice que Israel es el inocente en esta guerra y que el culpable es Hamás. En la declaración de fundación de Hamás no existe la paz. No dice, hemos sido fundados para la paz de la tierra o para devolver la tierra a mi pueblo. Dice, hemos sido fundados para la destrucción de Israel. Y las canciones de niños que se enseñan en Franja de Gaza y en muchos países árabes, las que cantan bonito las madres a sus hijos, es: duérmete hoy que mañana los vamos a matar a todos, los vamos a destruir, tenemos ametralladoras, le vamos a reventar las cabezas. Esas son las canciones con las que los niños se fomentan y crecen en este concepto. Es muy triste que después de esta guerra, cuando ya Israel empezó a entrar a Franja de Gaza, encontraron en casas tratamientos anticáncer que reciben en Israel, porque hay puntos fronterizos donde la gente de Hamás puede entrar a Israel y atenderse, donde la gente de Gaza puede entrar a Israel y atenderse si son pacíficos. Pero cuando regresan, entonces crean bombas para atacar a Israel. Y en esa misma casa, tengo la foto, el registro fotográfico, está el tratamiento anticáncer y una bomba que dice maldito Israel en una misma casa. 4 motivos de oración para la iglesia, mis hermanos. Número 1, oremos por la salvación y arrepentimiento de Israel, porque todo aquel que está fuera del propósito de Dios obra mal. Eso lo sabemos. Dios vino a rescatarnos, y todo aquel que no quiere creer en el Hijo obra mal fuera del propósito de Dios. Israel rechazó al Hijo y está fuera del propósito de Dios. Por lo tanto, ellos no se salvan por ser israelitas. Ningún Israel se salva y va al cielo por ser israelita. Lo tenemos el registro ahí claramente, el rico y Lázaro. El rico era descendiente de Abraham, ¿y a dónde fue a parar? Al Hades, condenado. Porque no por ser hijo de Israel, entonces puedes ir al cielo. Hay un solo camino al cielo, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que orar para que los de Israel se salven, porque ese es el deseo de Dios. Así lo expresó Pablo y lo expresó en la Biblia. Y si fue inspirado por el Espíritu Santo, nosotros deberíamos unirnos a ese propósito también. Romanos 10:1 dice Pablo: hermanos míos, ciertamente mi anhelo de mi corazón y mi oración a Israel es ¿para qué? Para salvación. Cuidado cuando por escuchar las noticias de lo que hacen, una noticia que está parcializada hacia un bando, usted pueda sentir cosas malas sobre Israel. Y haya iglesias o haya vecinos hablando mal de Israel, porque lo que debe pedir el pueblo de Dios por Israel es que salve, que escuchen al Mesías y se salven. Número 2, oremos por la paz en Israel. También es bíblico. El salmista nos dice, y está en la palabra de Dios, creemos que los salmos es un libro inspirado. Amén, ¿verdad? Pues los salmos nos dicen: oren por la paz de Israel. Ciertamente nos lo manda el Señor a través del Espíritu. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados aquellos que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por lo tanto, la Biblia nos manda a orar por la paz de Jerusalén. Un mandamiento bíblico. Debemos orar por la paz de Israel. Número 3, oremos, propongo, por alivio de los inocentes de la guerra, porque hay inocentes en los dos bandos. Aún en Gaza también hay inocentes. Hay niños que han crecido con ese odio, que han sido insertados en esta doctrina y en este odio generacional, que lo único que ha acarreado es muerte. Y Jesús nos ha llamado a nosotros a ser pacificadores. A mí me encantaría poder mandar misiones médicas a Gaza, pero no nos van a recibir.
no quieren a los cristianos. Los cristianos que se levantan ahí a favor de los llamados palestinos, porque ellos no son palestinos, como dicen algunos autores, los actuales palestinos. Ay, los palestinos, si tú vas como cristiano ahí con tu Biblia a predicarles, te matan. Sí. Tanto que los tratan de defender. Y sí debemos orar y trabajar por los inocentes de guerra. Pero cuidado, mis hermanos. Y sepamos que hay muchos ahí que han sido adoctrinados y que los pobres no saben de otra manera. Debemos orar para que ellos también le alcance la salvación y le alcance el evangelio. Número 4, y finalmente, por el regreso del Mesías. Yo creo que la paz solamente va a regresar cuando venga el Señor. La paz de este mundo la va a traer el Mesías Redentor. Él es la paz. Él es el que traerá paz del Señor. Por lo tanto, así termina la Biblia en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y ese